placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. La semana anterior estuvimos hablando del tema del IVA. Faltaban pocas horas para que iniciara. Y la verdad que tuvimos una inmensa cantidad de consultas que nos hicieron a través del WhatsApp 8874-0078. Es por eso que hemos querido nuevamente traer a dos de los invitados que estuvieron ese día con nosotros, al licenciado Francisco Villalobos Brenes, exdirector general de Tributación Directa, abogado especialista en impuestos, a quien le damos la cordial bienvenida, y a don licenciado Ronald Artavia Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Bien, ¿por qué los trajimos? Los trajimos porque de verdad sentimos como medio de comunicación del Estado la necesidad de ayudar a todos los costarricenses en esta nueva etapa que estamos viviendo. Pero también tenemos que decir que hace pocos minutos se aprobó en segundo debate el proyecto para la moratoria de la ampliación de la aplicación de sanciones por incumplimiento en el IVA, y otro que también se aprobó ahí fue el de las casas de empeño, pero precisamente el que nos interesa es el tema de la moratoria por la aplicación de sanciones. Voy a tomarme unos segundos para explicar esto, para que nos expliquen de qué se trata, tal vez don Francisco inicialmente, y mientras tanto voy a ponerles el número de teléfono del estudio también, 2290-6742, 2290-6742, es el número que vamos a tener aquí en el estudio, y por el WhatsApp que ustedes me escriban al 8874-0078, porque me interesa desde ya escuchar sus consultas y que nosotros podamos desde este panel poder atender esas preocupaciones que ustedes tienen en torno al tema del IVA. ¿De qué se trata ya este segundo debate, Francisco? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto verlo de nuevo acá debatiendo estos interesantes temas. Este es un proyecto que se había anunciado hace algunos días que... Noticia caliente, ¿eh? Sí, se aprobó en segundo debate hoy. Creo que es uno de los proyectos de ley que se han aprobado con mayor rapidez. Creo que hay bastante consenso de la importancia, porque en principio lo que busca, por lo menos es lo que parece, que si usted comete un error durante julio, agosto o septiembre, a la hora de preparar su declaración o de generar una factura, por ejemplo, no le podrían sancionar. Eso es lo que en principio busca este proyecto. Ahora, una moratoria no sé si exactamente es esto, porque además habla de sanciones e intereses, pero recuerda que tenemos que pagar y declarar. Pero si no pagamos o si declaramos de una forma incorrecta, no nos pueden sancionar, ¿verdad? Entonces, pareciera que eso es lo que busca, es la intención del proyecto, que durante los meses de julio, agosto y septiembre, pues si los contribuyentes no nos equivocamos a la hora de hacer la declaración, pues que no tengamos que además estar con esta preocupación de que nos van a sancionar. Lo que pasa es que, primero, a mi parecer, comete un error importante el proyecto, que es que excluye a los grandes contribuyentes, que son precisamente los que han puesto la mayor queja, digamos, a las empresas más grandes, de que se ha dado poco tiempo para que hagan los ajustes en sus sistemas, y es probable que más bien sea ahí donde se puedan dar las mayores inconsistencias, porque la última vez que estuvimos aquí criticábamos que no había salido todavía la resolución, por ejemplo, de comprobantes electrónicos. Entonces uno dice, si esto es algo pues de tanta importancia, ¿por qué habría de excluirse a un grupo de contribuyentes? Muy especialmente cuando la calificación para ser gran contribuyente es una calificación administrativa. Puede ser que haya gente muy grande que no sea gran contribuyente, ¿verdad? O gente que sin ser tan grande todavía esté incluida en esa lista. Y luego lo otro que parece un poco contradictorio de este proyecto es que trata a los intereses y a las sanciones como si fuesen lo mismo. Entonces, básicamente, si yo me equivoqué en la declaración, adrede o no, y entonces tuve un monto muy pequeño que pagar, no se me puede sancionar, pero tampoco se puede abrir ningún proceso administrativo para sancionarme durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Sin embargo, a pesar de estos dos, digamos, elementos que yo creo que podrían ser mejorables, pero ya el proyecto está aprobado y no creo que vayamos de vuelta a la Asamblea a arreglarlo, sí. ¿Verdad? Lo que es positivo es que sí, efectivamente, si alguien, o sea, efectivamente por falta de información se equivoca o su sistema no funciona y no puede declarar correctamente, pues por lo menos no le sancionan. Sí, se va Eso no quiere decir que no tenga que pagar, ¿eh? Eso es cierto. Importante. Pero perdóneme, don Ronald, pero como el propósito de este programa es atender a nuestro público, ya hay una llamada y entonces vamos a escucharla. Don Ishar de Heredia, si gusta, nos hace su pregunta. Por favor, intentemos de hacer preguntas bien concretas para que nuestros especialistas puedan atender a mayor cantidad de llamadas. Y ya tengo el WhatsApp 8874-078 también lleno de preguntas. Así que voy a empezar con don Ishar de Heredia. Muy buenas noches, don Ishar. Buenas noches, señor. La pregunta que yo tengo, señor, estamos importadora de ropa usadas. También tenemos varias ubicaciones de venta a detallistas locales. Nosotros no sabemos si nosotros tenemos que cobrar la 13%. Muy bien, le entiendo que tiene, sí, venta de ropa usada. Bueno, primero las buenas noches, don Alan y a don Francisco, un gusto estar nuevamente por acá. Y al señor que nos está haciendo la consulta, debemos de indicarle que para efectos del IVA, la Administración Tributaria definió un sistema para lo que son artículos usados, que yo no encontré la ropa, pero debe estar ahí dentro de ese mismo modelo, porque sí habla de artículos electrodomésticos, habla de artículos electrónicos, no habla de ropa usada, pero debe ser el mismo régimen. Así es que creo que no llega a un 13%. Sí, si me permite terciar, don Ronald, el asunto, me parece que la pregunta del señor viene más bien, a ver, la ropa usada, al igual que ciertos artículos cuyo control en su posterior venta es difícil, pueden tratarse, y efectivamente la ley lo prevé, viene de la ley anterior y se trae a la ley nueva, un sistema donde en aduanas se hace una estimación de la ganancia. Entonces, a uno le estima la ganancia y dice, mire, en el caso de ropa usada, o por ejemplo de vehículos, que es el otro caso, la estimación de la ganancia, lo que creemos que se va a ganar quien está importando eso, es, no sé, 10, 20, 30%. Entonces, le voy a calcular el IVA en aduanas a partir de una estimación de ganancia. O sea, de alguna manera, cuando ya sale de aduanas, ya el consumidor final pagó el impuesto. Lo que eso quiere decir es que entonces luego, cuando se siga vendiendo esa ropa usada, en el caso de la pregunta, no va a cobrarse impuesto más. ¿Por qué? Porque ya se cobró en aduanas, se le cobró al importador. Digamos que el importador lo pagó por adelantado. Ok, y lo transfiere al Ahora, precio exacto, cuando lo vende, cuando después vende la ropa, ya no lo cobra. Y si luego la ropa se vende otra vez, tampoco. O sea, si por ejemplo yo soy un importador y le vendo a alguien que a su vez vende, digamos, a la gente ya, o sea, soy un mayorista que le vende a otro mayorista, pues ahí tampoco. Y luego cuando el mayorista vende a la gente, tampoco. ¿Por qué? Porque el impuesto se cobró en aduanas. Es el sistema. Yo sé que se ha venido diciendo por ahí y algunos otros asesores han dicho que sí, que hay que cobrarlo, pero eso es claramente un error, porque efectivamente el sistema existe para hacer la estimación de la ganancia y cobrar entonces el impuesto en esa fase para no tener que cobrarlo luego. Y por cualquier aduana. Perdón, es que ya en el WhatsApp 8874-078 ya me están entrando un montón de llamadas. 2290-6742, si usted quiere hacer la pregunta directa a nuestros invitados. Si yo tengo un pequeño tallercito de costura y solo hago reparaciones de ropa, ¿pago el 13? Debiera pagar el 13, si no está bajo un régimen diferenciado, porque lo que conversaba yo en algún momento con alguna persona es, el régimen simplificado opera sobre una base de compras, y en un taller el tema es que son servicios, y el servicio tendría que darse bajo esta norma. O sea, no hay ningún régimen especial que de este momento la Administración Tributaria ya ha definido. Tengo a Byron desde San José.
Le recuerdo a las personas que nos llaman, hacen la pregunta y por favor cuelgan, porque si nos dejan la línea abierta, ya incluso estamos teniendo saturación de llamadas, incluso por otras líneas de Canal 13. Entonces, por favor, don Byron de San José, háganos su pregunta. Gracias, buenas noches. Quisiera saber si una empresa que importa repuestos para automóviles usados del exterior paga este impuesto al IVA. Se aplicaría lo mismo que cuando importar ropa usada. Sí, si es por a nivel de alguna de las aduanas que entra a mercadería, va a pagar impuesto a nivel de aduana y de una vez se aplicaría el mismo procedimiento que con la ropa usada. Sí, yo creo que sobre los bienes usados hay siempre muchas consultas, ¿verdad? Aquí hay que entender una cosa, el contribuyente del IVA es el empresario, no es la persona que finalmente paga, la persona que paga finalmente es el consumidor cuya capacidad, cuyo presupuesto, cuyo bolsillo se ve afectado. Pero cuando yo, por ejemplo, me dedico a la venta de bienes usados, puede ser que le compre a otro empresario que a su vez vende bienes usados o que le compre a una persona que simplemente vendió algo y que no me cobró entonces el impuesto. Y hay entonces dos sistemas que uno puede escoger. Son dos sistemas que establece la ley, que el reglamento lo desarrolla, cuando uno es un empresario que vende bienes usados. Pero si yo estoy comprando bienes usados para después venderlos, en este caso repuestos, que es la consulta que hacen, pues yo soy un contribuyente del impuesto del IVA exactamente igual que cualquier otro. Lo único es que tengo que escoger entre uno de dos sistemas para calcular ese impuesto. Bueno, tengo la Graving de la abuelita en línea, pero antes también por aquí, para ir tratando de resolver, es cierto que todo contribuyente tiene que tener datáfono. Me dedico al transporte, me imagino al transporte de estudiantes o algo así, y me dicen, ¿es cierto que todo contribuyente tiene que tener datáfono? La ley definió en un momento determinado que todas las personas que desarrollan una actividad económica deben de disponer de un datáfono por el simple hecho de que usted no llega a un cliente y no le puede decir, si le va a pagar con tarjeta, no le puedo recibir tarjeta. Entonces, en algún momento revisamos el tema en función de cómo controlaba esto la administración tributaria. Entonces, básicamente, esto funciona básicamente por denuncias. Si alguien se ve perjudicado porque no le recibieron tarjeta, pues debe comunicar a la administración tributaria para que la administración tributaria actúe. Pero sí, efectivamente, existe obligación de todos de usar el datáfono. Sí, y creo que hay una ley que está, o por lo menos un proyecto de ley que se está promoviendo para bajar el costo que se paga por el uso del datáfono, porque pareciera que es muy alto. Graving de la abuelita, muy buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. Con servicios de medicina privada y con la educación privada, si yo pago en efectivo y si pago con tarjeta. Vamos a ver, por lo menos en lo que son servicios médicos, lo que es efectivo, la intención de la administración tributaria es eliminar ese tipo de transacciones con servicios médicos en efectivo. Si usted paga en efectivo, debe pagar el IVA, pero si usted paga con tarjeta, en la misma factura le indica el valor de la consulta, le calcula el IVA, pero también la factura trae abajo una devolución de ese IVA. Entonces, al final, si usted tiene una consulta, para ponerle un ejemplo, de 50.000 colones, le calcula el IVA, el 4% son 2.000 colones, y abajo se lo deduce otra vez. Al final usted, cuando le pasan el datáfono, la tarjeta por el datáfono, paga exactamente los 50.000 colones. Ya tengo que irme a una pausa, pero en breve, Francisco, porque estoy así como bombardeado. Dice, compro un producto en el exterior con tarjeta de crédito y lo revendo acá, en Costa Rica. ¿Tendría que pagar algún impuesto? ¿O cómo se manejaría? Lo compré en el exterior, lo importé entonces, pagué el IVA en aduanas, el IVA lo utilizo como un crédito, luego tomo ese artículo, lo vendo y cobro el IVA. Entonces el IVA que soporté en aduanas lo utilizo para acreditarlo contra el IVA que le trasladé a la persona que me compró lo que compré para revender. Voy a una pausa, venimos con más, ya saben, ustedes pueden hacer sus consultas al 2290-6742 o nos envían sus mensajes al WhatsApp 8874-0078. Es un programa especialmente para ustedes, para que salgan de todas las dudas que tienen sobre el IVA. Ya venimos con más.
programa en función de tratar de atender la mayor cantidad de sus consultas con relación al tema del IVA. Y por eso hemos abierto la línea del 2290-6742 y el WhatsApp 8874-0078. Ya tengo llamada. Vamos con Alberto en San Carlos. Don Alberto, adelante. Ok, vea, mi consulta es esta. Yo compro comerciante productos agrícolas para mercado nacional y para exportación. Hay un sinnúmero de agricultores pequeños es, digamos, que tienen una manzana, pequeños, digamos. Los que son grandes ya están con factura electrónica, pero los pequeños siembran agricultura y la una o dos veces al año máximo. Y entonces estos agricultores no quieren, muchos no quieren inscribirse porque es una o dos ventas al año y de eso es que viven. ¿Cómo hago yo para que ellos me den un comprobante de compra? Pues entonces, si yo les compro el producto, pagar yo toda la renta. No voy a pagar, no tiene impuesto de venta porque es canasta básica, pero sí tengo que pagar renta al final y no va a tener comprobante de este caso. Caballeros. Es factura, básicamente. Bueno, la ley establece que usted para efectos de deducibilidad tiene que ser un comprobante electrónico. Así está establecido en la ley. Pues, si hay alguna disposición especial sobre los agricultores, en estos momentos la Administración Tributaria creo que no se ha definido. Porque sí está claro en la ley que para efectos de poder deducir o poder incluir esos costos tiene que ser con un documento electrónico. ¿Qué pasa con los servicios de salud que brindan los psicólogos o psiquiatras? Si atienden consultas para personas afectadas emocionalmente, ¿paga el 4 o el 13? ¿Y qué pasa si ese mismo psicólogo o psiquiatra brinda clases a una universidad con servicios profesionales? Los servicios de Creo que son salud, dos preguntas, ¿no? sí, los servicios de salud están tipificados al 4%, solamente que bueno, son centros de salud debidamente autorizados y son profesionales en ciencias médicas que deben de estar incorporados a su colegio profesional. Entonces, están al 4 y funciona la misma regla que hablamos ahora con los médicos. En el caso que esos mismos profesionales den lecciones en una universidad o en alguna otra institución, sí tendrían que cobrar un 2%. Es interesante eso porque puede ser que uno, en el caso, vamos a poner un médico que hace 3 funciones. Bueno, vamos a decir que da clases, que también da consulta, ¿verdad? Y supongamos que además el médico tiene otra profesión, que también es abogado. El servicio de abogacía está al 13, el servicio médico está al 4 y el servicio como profesor, si él se va a una universidad, por ejemplo, estaría al 2. Entonces, pareciera que él tendría que inscribirse en las 3 categorías y a la hora de emitir la factura, emitir bajo qué categoría estaría brindando el servicio para que entonces la factura se emita con el tipo correspondiente. Igualmente nos pasa a usted y a mí. Yo tengo una tarifa del 13% en servicios de contaduría pública, pero si hago docencia, 2%. Exacto. Tengo a Teresita desde Moravia. Adelante, Teresita. Sí, la consulta es cuando uno hace el pago de un doctor privado, si uno paga con tarjeta, ¿se le devuelve el dinero al usuario o al doctor? No, ya vimos que en la misma factura se detalla el monto de la consulta. Pusimos el ejemplo de 50.000 colones. A usted le factura ahí el IVA, que son 2.000 colones, que es el 4%, pero abajo en la factura se le hace la deducción, dice menos IVA, menos devolución de IVA, 2.000 colones, usted paga exactamente los 50.000 colones y el problema ya es del médico, no es suyo como paciente. Los uniformes escolares, por favor a los que nos llaman, cuelguen después de que hacen la pregunta para que puedan seguir entrando las llamadas. ¿Los uniformes escolares son parte de la canasta básica o paga IVA? Creo que son parte de la canasta básica, no recuerdo. No están, sí, ¿están o no? Sí, están. Son parte de los escolares. Obviamente ya cierto tipo de tela, cierto tipo de zapatos, cierto tipo de calzado están dentro de la canasta básica, entonces pagaría un 1% el segundo año. O sea, de aquí al julio del 2020 no. De aquí a julio de 2020 está exento. Gerardo de Heredia, adelante.
Sí, quería saber si el pago de dietas a directores está grabado con IVA. No, no está grabado. No está grabado. No, es importante entender que el IVA lo pagan, más bien lo cobran aquellas personas o empresas que disponen los factores de producción y los organizan para comercializar y para intervenir en el mercado. Solamente está regulado por el impuesto sobre la renta. Sí, cuando uno es un directivo de una junta directiva, o sea, lo que está haciendo es recibiendo una remuneración por la toma de decisiones, por la responsabilidad de esas decisiones, pero no está organizando factores para intervenir en el mercado, por lo tanto no lleva IVA. Soy profesional en salud ocupacional y le vendo servicios a centros educativos, asociaciones de desarrollo, redes de cuidado, entre otros. ¿A cuáles debo cobrar el IVA? ¿Y cómo demuestro ante Hacienda si están exentos? ¿Centros de cuidado? ¿Qué más? Dice centros educativos, asociaciones de desarrollo y redes de cuidado. Y vende servicios profesionales. Sí. Sí, las exenciones están categorizadas por, hay 3 grupos de exenciones, ¿no? Hay ciertos bienes que están exentos, por ejemplo, las sillas de ruedas o los equipos ortopédicos. Luego hay ciertas instituciones que también están exentas, ¿verdad? Bueno, en este caso no sujetas, Sí. como la Caja y las municipalidades. Y luego hay ciertos consumos que están exentos, ¿verdad? O ciertos servicios. Entonces, en el caso que está planteando el caballero, los servicios profesionales que él le da, si se los da a un sujeto exento, pues no tendría que cobrarles, ¿verdad? Ahora, son servicios dijo de qué eran. Profesionales. Profesionales, bueno. Sí. Luis Diego, San Carlos, adelante Luis Diego. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer saludarle. Igualmente. Mi pregunta, tengo 2 preguntas o 3. Una, nosotros exportamos de China hacia Costa Rica. Sabemos que tenemos sobre la renta o el IVA que le llamamos ahora. 2, los chinos que están en Costa Rica están pagan. ¿Qué va a pasar con esas personas chinas o esas compañías que Costa Rica y no dan un 5 a Costa Rica en lo que es impuestos o lo que es el IVA? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo no voy a contestar la pregunta, porque me parece absolutamente... Primero no la entendí y luego creo que es un asunto de ordenamiento. De un sesgo hacia el chino. Hacia una Sí, persona sí. y yo no... Compro chatarra a pequeños recolectores que no emiten facturas. ¿Cómo hago yo para validar esas compras y poder estar a derecho? Vamos a lo mismo, es decir, la ley define que para efectos de deducibilidad de ese gasto o de ese costo tiene que ser un documento electrónico debidamente autorizado por la Administración Tributaria. Entonces, habrá que ver cómo nos vamos en función del tiempo acomodando para que todos quienes participamos de alguna manera en alguna actividad económica dispongamos de factura electrónica. ¿Quién va a controlar a todos los médicos cuando atienden a sus consultorios a pacientes y emiten una factura? ¿Quién va a controlar a las barberías? Ayer me fui a cortar el pelo donde mi amigo Omar y ahí estaba ya, de una vez él iba. No hubo mucho sí. que decir, ¿verdad? Precisamente el tener ese régimen especial a través del datáfono y la devolución del IVA al paciente tiene como fin controlar esa actividad. No sé, al final, don Alan y Francisco, si hay alguna posibilidad ya franca y real de efectivamente ejercer un control sobre la actividad del médico. Es complicado, es complicado. Sí, yo creo que no podemos partir del hecho de que ni generalizar sobre que alguna profesión no paga o que un grupo, digamos, étnico, un grupo de nuestra población tampoco, ¿verdad? Eso, yo creo que esas no son, y mucho menos en un canal del Estado, digamos, las cosas que deberíamos estar, o más bien deberíamos estar cuestionándonos que se hagan esas aseveraciones, con todo respeto. Ahora, el asunto del fraude es un problema que no es solamente en nuestro país y que no se circunscribe ni a los médicos, ni a cierto tipo de restaurantes, ni a cierto tipo de empresarios. Y me parece que
el trabajo de la Administración Tributaria es generar esta percepción de riesgo para que todos cumplamos de la forma, digamos, a cabalidad y de la forma más correcta posible. Luego están los sistemas de control y evidentemente el hecho de que yo ahora pague con tarjeta un servicio médico y que entonces no me cobren el IVA, pues generaría en principio un incentivo para que ya nadie pague en efectivo. Luego está el asunto de que habrá algún médico que lo atiende a uno y que le dice yo solo recibo en efectivo y bueno, pues eso hará que nuestra consulta sea un 4% más cara, ¿verdad? Voy con Francisco desde San José, para que no me gane el tiempo. Adelante, Francisco. Gracias, Trigueros. Muchas gracias, buenas noches. La consulta es si yo trabajo o estoy afiliado a una empresa que vende por catálogo y uno va a la empresa y le dan un producto porque le vendió al vecino y vende así a la forma como tipo pulpería, como polaco, pero ¿en qué nivel está uno? En ese caso, ¿cómo se hace? ¿Uno tiene que pagar el IVA o tiene que cobrarlo? Porque ya los precios vienen en el catálogo. ¿En qué área es que tiene que estar uno apuntado o calificado en ese aspecto? Muchas gracias. Yo creo que las ventas por catálogo funcionan parecido a lo que hablábamos hace un rato de la ropa usada. El mayorista que vende ya calcula y cobra el impuesto. Entonces, cuando el señor le vende después a alguien, digamos, en lo que se dice en este país así, venta casa por casa, pues ya no cobraría el impuesto. Ya, el impuesto se pagó a nivel de aduana. Sí, necesito respuesta rápida para ir a corte. Las sociedades anónimas inactivas que solo guardan fincas que deben hacer ante tributación y ante el IVA, ¿y cuáles son sus obligaciones y pagos? El que no tiene actividades económicas no estaría sujeta al IVA. Si es simplemente una sociedad inactiva, lo único es el impuesto a las sociedades y presentar, bueno, ahora la ley prevé que también si los está incorporando al IVA, entonces tendría que tener la obligación de presentar declaraciones en cero. Todavía no sabemos, seguramente sí va a tener algún tipo de declaración que hacer la sociedad inactiva, evidentemente no lleva a cabo una actividad empresarial para que esté grabada con el IVA, simplemente ahí está, existe, tiene que inscribirse, tiene seguramente que presentar algún tipo de declaración, evidentemente no de impuesto de utilidades, evidentemente no de IVA, pero... Eso está como en fase declaratoria todavía. Se va a emitir una resolución en la que se va a decir, o se va a aclarar qué es lo que implica. Qué tipo de obligaciones deben tener este tipo de sociedades. Me voy a una pausa, ya venimos con más, estamos tratando de contestar la mayor cantidad de preguntas sobre las dudas que tienen en el IVA y venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando sobre dudas y consultas en el tema del IVA. Hemos puesto a su disposición el teléfono 2290-6742, el WhatsApp 88740078. El presidente del Colegio de Contadores Públicos, don Ronald Artavia, nos está acompañando junto con el licenciado Francisco Villalobos Brenes, exdirector general de Tributación Directa y abogado especialista en el tema de impuestos. Voy a ver por dónde arranco. Querías hacer una aclaración, Francisco, ¿verdad? Con la persona que llamó que daba servicios. Sí, cuando yo si a quien le estoy dando un servicio es exento, no. Bueno, la forma en que está planteado el sistema es que todos aquellos que tienen, que gozan de una exención o que inclusive tienen un tipo diferenciado, pues deben inscribirse en el sistema Exonet. Así es. Entonces, cuando yo emito la factura y si igualmente con los proyectos de construcción, pues sabré si efectivamente tengo que cobrar qué tipos o tarifa, como se le llama, de conformidad con el registro que previamente se hizo. Porque de vuelta, ¿verdad? Puede ser que hayan algunas personas que van a comprar y que están exentas. Las redes de cuidado es un buen ejemplo, lo que le venda la caja es el otro. Okay. Y es que debemos de hacer la comprobación, por ejemplo, las pymes, usted le puede decir que son pymes y no
en un arrendamiento de un bien que no supere los 669.300, no le cobra el IVA, pero tiene que verificar en ese sistema, en Exonet, que efectivamente esté exento. Exonet, ¿verdad? Exonet. E-X-O-N-E-T. Don Olger en Curridabat. Bueno, tengo una consulta. Yo tengo una casa de habitación. Sí, ahí le voy. ¿Aló? Sí, adelante, don Olger. Yo tengo una casa que le alquilo a alguien la usa para casa de habitación, pero él es una empresa. Hoy cuando le cobré el IVA, me dijo que él no tenía que pagar IVA porque él la usaba solamente como casa de habitación para 3 empleados que él tiene en la zona. Quiero ver si eso paga IVA o no. Bien, en cuanto a lo que son bienes inmuebles destinados a la habitación, primero se tiene que emitir factura electrónica, ese requisito siempre existe, pero si es para habitación, recuerden que hemos hablado de que hasta 1.5 salarios bases, que es igual a 669.300, está exento. Si pasa de ese monto, tiene que cobrar el IVA sobre la totalidad del arrendamiento. Buenas, me dedico al mantenimiento de zonas verdes, estoy en régimen simplificado. ¿Yo tengo que cobrar el IVA? No, el régimen simplificado no cobra IVA porque es un sistema mediante el cual se calcula tanto el impuesto de renta como el IVA a partir de las compras en una declaración que se liquida cada 3 meses. Entonces, si yo estoy en régimen simplificado, no cobro IVA. Lo que eso quiere decir también es que si yo le compro a alguien de régimen simplificado, no tengo crédito que aplicar contra mi declaración si yo soy empresario. Así es, correcto. Si doy servicio en Costa Rica, pero mi cliente está fuera de Costa Rica, le envío la factura al extranjero con el IVA incluido. No, el IVA no se exporta. Si yo estoy haciendo exportación de servicios o ventas a zona franca, eso no lleva IVA. Don Alexander, de Upala. Adelante. Sí, señor. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es con respecto a la prorrata. Sí, señor. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta... ¿Aló? Sí, tiene que bajar el volumen de su televisor para que nosotros le podamos escuchar y escúchenos por el teléfono, por favor. El motivo, digamos, por el cual se creó y digamos, y también el motivo, digamos, por el cual se creó. Tiene que bajarle el volumen a su televisor para que nosotros podamos atenderle. Vaya, hágalo, no se preocupe, yo voy a seguir aquí atendiendo. Seguimos tratando de poder sacar toda la mayor cantidad de preguntas. Si yo pido tiquete electrónico en vez de factura electrónica, la otra persona tiene que tributar. Tiquete electrónico versus factura electrónica, la otra persona tiene que tributar. A ver, quien emite, sea el tiquete o la factura, pues evidentemente está registrando un ingreso. Desde luego. Si yo necesito utilizar ese gasto como deducible y entonces también lo que me cobraron de IVA lo requiero a su vez para usarlo luego cuando yo pago mi IVA, pues necesito que me den factura. No tiquete. Sí. O sea, hay que tener cuidado en esto. Si debe tener la obligación de emitir factura electrónica, es factura electrónica. Bien, si está autorizado a emitir tiquete o alguna otra factura, ya eso es otra cosa. Y siempre sobre eso va a tributar. Don Alexander, ¿estamos listos ya? Sí, señor. Adelante, Señor, le escuchamos su pregunta. La pregunta mía es sobre la prorrata o prorrata. Es el motivo, digamos, por cual se creó. Y la otra consulta es sobre el por qué, digamos, se tiene, bueno, para los contribuyentes que ya estaban activos antes de la fecha, digamos, en que empezó la ley, deben de hacerlo en base a las compras y ventas de todo el año anterior. Esa es mi pregunta. Ok, la prorrata nació básicamente porque para aquellas personas o entidades que venden sobre todo productos con tasas de impuestos que no es la tarifa plena, que son tarifas diferenciadas como
que venda al 2%, al 1% y también compre en las mismas proporciones. Entonces, como no es una sola tarifa del IVA, pues usted tiene que hacer, cuando no se puede identificar lo que compra con lo que vende, y son, por ejemplo, que recibe o registra un IVA sobre un servicio que recibió, o sobre el teléfono, sobre la energía eléctrica, son costos que no puede identificar directamente sobre cada producto que compra a diferentes tasas. Entonces, es necesario hacer una prorata para efectos de poder aplicar una parte, por lo menos una parte de esos costos que ya pagó por IVA. Ahora, ¿por qué se utiliza el año anterior? Bueno, tiene que haber una base más fiable de información por la cual usted debe hacer, o sobre la cual usted debe determinar la prorata. La ley define que para efectos de estos 6 meses que nos queda, de julio a diciembre, sean las ventas que usted registró, y va a tener que estimar si efectivamente así fue a esas diferentes tasas diferenciadas para poder determinar cuál es el factor que usted debe aplicar de julio a diciembre. Ya para el año entrante usted va a tener que aplicar sobre las ventas que realizó en este periodo 2019. Esa es la razón básicamente. Sí, voy a hacer una pausa para tratar ahora en el siguiente segmento de salir de muchas de las preguntas que tengo por acá. Así que vamos a la pausa y venimos con más. Estamos en vivo llevando hasta ustedes este programa especial sobre dudas y consultas en la implementación del IVA. Tengo que agradecer profundamente a todos los costarricenses por la inmensa cantidad de llamadas y de consultas que nos están haciendo en este programa que estamos desarrollando. Y esas llamadas que ustedes han hecho al 2290-6742, hemos tratado de ir respondiendo lo más rápido posible, y todo lo que han publicado o nos han puesto en el WhatsApp en el 8874-0078. Voy a tratar de ir avanzando con algunos temas, porque la verdad que ha sido tanto que ya el teléfono va bajando en la carga a manera acelerada. Si brindo un servicio y en lugar de datáfono doy la opción de que el cliente pague mediante transferencia bancaria, eso está muy interesante, u otro sistema como Simpe Móvil, ¿esto me evita ser sancionado? Yo creo que sí, y a propósito y abonando a lo que se explicaba antes, la infracción administrativa de negarse a aceptar como medio de pago alternativo tarjetas de crédito o débito u otros mecanismos de pago. Lo que eso quiere decir es que seguramente si uno dice, mire, yo no acepto tarjeta, pero sí acepto este otro mecanismo de pago electrónico o aceptado por cualquier entidad financiera, pues no debería entonces ser sancionado. Sí parece que lo que se quiere es que se acepte el medio electrónico de pago y que si no se acepta, pues opera la sanción, se da la sanción, pero no que sea exclusivamente tarjetas de crédito. Es un tema de trazabilidad. Sí, eso es lo que parece, es una reforma del artículo 85 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vamos a ver. Buenas, me dedico, no, pero para ver. Buenas noches, me interesa saber si una municipalidad que tiene una tarifa fija por el servicio de agua pueden cobrar el IVA aduciendo que como es fija no pueden medir los 30 metros cúbicos y podrán cobrar el IVA. Y si no tienen medidores no sé cómo deberán hacer, pero si es así, solamente la cañería difícilmente podrán tener un control de cuánto es el consumo de cada uno de los abonados. Buenas, ¿qué pasa con los dividendos generados por las asociaciones solidaristas? Básicamente en lo que son solidaristas tienen un régimen especial, pero básicamente en renta. O sea, nada tiene que ver con IVA. Sí van a estar afectados ya no en un 7%, sino hasta un 10%. No un 5%, sino hasta un 10%. Y básicamente escalonados dependiendo si es un salario base, 2 salarios bases, o después de dos salarios base aplicaría un 10%.
Hoy fui a comprar el pan baguette y me dijeron que pagaba el IVA. No debería. En canasta, No, en canasta está ahí. básica está se le llama melcochón, es como se llama, Melcochón, ¿verdad? Sí, a menos de que haya sido un pan diferente o un pan que no esté dentro de la canasta básica. O alineado, de alguna forma, Sí, así un poquito diferenciado. Buenas, si tengo un emprendimiento de artesanías donde doy clases a mujeres, ¿qué pasa? Las clases estarían grabadas están al grabadas. 2. Ujú, Sí. correcto. Estarían grabadas. Ya teníamos llamada, ¿verdad, William? Ok. Buenas noches. Mi pregunta es sobre... bueno, más o menos el tema. Ajá. Bernie de Grecia. Buenas, Bernie, adelante. Buenas noches, caballeros. Es una consultita. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Los importadores de vehículos usados que venden vehículos usados, son importadores pero venden vehículos usados, pagan el IVA. Se les calcula, se les calcula en aduanas cuando importan el vehículo. Cualquier bien que venga para aduanas se les cobran aduanas, entonces ahí se liquida el IVA. ¿Cuándo se empieza a declarar mensualmente renta por alquileres? Tal vez Así, aclararle al siga. señor don Bernie Sí. que él no tiene que cobrar IVA cuando vende el vehículo. Ok, sí, ya se pagó cuando entró. Sí, los vehículos tienen, cualquier bien registrable tiene esa característica. ¿Perdón? ¿Cuándo se empieza a declarar mensualmente renta por alquileres? Renta por alquileres, igual, esto tendría que aplicarse a partir del 15 de agosto. Pues si ya aplica esto a partir del 1 de julio, sí tiene que definir el régimen en que va a estar. El 16, porque el 15 es el Día de la Madre. Sí, el 16, perdón, porque el 15 es el Día de la Madre. Perdónenos, Sí. madres. Ya tenemos, o sea, ya evidentemente, pues será la primera vez que se declare, pero si por ejemplo ya hoy alguien tiene que pagar un alquiler, pues y está por encima de ese mínimo exento, pues tendrá ya que cobrársele el IVA. Sí, en función de si tiene la obligación o no, tiene que el 16 de agosto. Y luego el contribuyente, ¿no? El dueño de la propiedad tendrá que pagar el 16 de agosto. Correcto. ¿Cómo opera el IVA en las ferias del agricultor? Creo que la mayor parte de esos productos están exentos, sin embargo, el 1% se aplica a bienes agropecuarios, productos veterinarios, insumos agropecuarios, habría que ver, pero para efectos míos deberían de estar en la canasta básica. Sí, pero alguien puede estar en una feria vendiendo algo que no esté exento. Eso sí. Y en principio debería cobrar el IVA. Buenas noches. Para el productor agrícola que está inscrito en el régimen tradicional, aplica el IVA. Y si no, tengo que presentar la declaración mensual. Si está en el régimen tradicional, todo el mundo, los que estaban en impuesto de ventas, que ya se liquidó a final de junio, le siguen igual, en la misma posición, nada más que con otro nombre. Si uno es contribuyente, a pesar uno es de que, digamos, no tenga que pagar, igual tiene que estar declarando. Perdón, don Alan, eso es muy importante, porque para efectos de que uno no tenga que pagar, tiene que presentar la declaración, porque si no, entonces va a cargar una multa por no presentación. Así es. Y ahí comienzan los problemas. Soy un empleado público y tengo una pequeña propiedad. Tengo 5 bovinos que los desarrollo para tener una pequeña extra. ¿Cómo debo proceder para no verme afectado ni evadir? ¿Cómo se maneja el IVA en el sector ganadero? Es que en el sector ganadero, vamos a ver, él tiene una finca, adicionalmente la actividad económica que tiene, bueno, salario, recibe salario. En estos momentos él no está diciendo si lo va a vender o no, ahí va a tener, simplemente que tiene que tenerlo registrado. Tiene que tener registrada la propiedad porque podría estar afecta posteriormente a ganancias de capital. Y los animales, pues habíamos hablado que todo lo que es ganado y que si él quiere llevarla a una subasta, estaría exento. Soy una oficina de servicios turísticos, no soy una agencia de viajes y yo pongo datáfono y me cobra entre un 4 y un 7%. Y lo que uno gana por venta de un tiquete es 1%, al igual que un paquete que nosotros vendemos, una comisión que nos da la mayorista es del 7% y tengo que pagarle al datáfono 7 o un 4 o un 7%, no me es rentable. Bueno, es un tema de lo que hablamos, ¿no? Se está tratando de impulsar un proyecto de ley en países europeos
no llega al 1%, pero bueno. Aquí... Se refiere a las comisiones, ¿no? Sí. No sé si a las comisiones, sino a lo que le reducen también por efectos del impuesto. Del impuesto es que sí, eso pues evidentemente le está afectando su flujo efectivo y tendrá que pues en su momento ver si inclusive solicita una revisión de ese factor que le están aplicando. Dice en las funerarias que ya se ha adquirido el contrato, hay que pagar el IVA. Cornelia de Moravia. Sí, digamos, el contrato no tiene que ver nada con el pago. Si ella hizo un contrato anteriormente y pagaba impuesto de ventas, seguirá pagando el IVA a partir del mes de julio. Buenas noches, felicidades por el programa, excelente programa, sigan adelante. El servicio de plataforma Uber dice que respetarán el plan del impuesto IVA al recaudarlo y reportar al Ministerio de Hacienda los primeros 30 días. ¿Qué pasará si Hacienda sella esa recaudación en la plataforma Uber? Sí, sobre los servicios prestados mediante plataformas digitales, hasta que la Administración Tributaria no publique la lista de esas plataformas sí, básicamente las plataformas que deben aplicar la percepción, porque no es una retención, sino que es un cobro, pues todavía no, o sea, este mes a nadie le viene el Netflix más caro ni le van a cobrar 13 por el uso de una plataforma. Sí, habrá que esperar a ver cuáles son las plataformas que se van a afectar. Claro, creo que por el fondo lo que está diciendo es... ¿Cómo legalizar? Sí, exacto. Si lo llevas a Hacienda y Hacienda te lo recibe, ¿qué pasa? Sí, pero ahí va a tener el funcionario público de tener mucho cuidado con este tema, porque como bien lo decía don Francisco, todavía no está publicada esa lista ni entregada a los bancos o a los administradores de plástico para hacer esa percepción. Buenas noches. Si se usa el mecanismo de factura de compra en el régimen simplificado y si tengo solo un lote que separo en pedazos, en la venta de esos pedazos pago el IVA. Los bienes registrables, vehículos, por ejemplo, y lotes que son susceptibles de registro, no pagan IVA, ¿verdad? O sea, yo no cobro IVA cuando vendo un lote. Luego está la pregunta de qué tipo de tributación o cómo tenía que tributar el dueño de esos lotes por vender los lotes. Y eso tiene que ver con si esos lotes están afectos a la actividad del contribuyente y pagan impuestos sobre la renta, o si están afectos como rentas del capital o ganancias del capital. Dependiendo de eso, va a pagar de una u otra manera. Acá prácticamente la última pregunta, porque ya el tiempo nos ganó. De verdad hemos hecho un esfuerzo. No pude meter a más personas vía telefónica porque tenía que sacar un ratito para todo esto. Dice, doy servicios de transporte a naviera y tengo que solicitar el Exonet. Efectivamente, todos esos tipos de auxiliares tienen que estar registrados en la Administración Tributaria en Exonet para efectos de que no les obliguen a hacer ningún cobro del IVA, pero tienen que estar en Exonet. Bien, igual quedaron una inmensa cantidad de mensajes y sé que las centrales telefónicas del canal también están saturadas. Yo de verdad quiero agradecer muchísimo a todos los televidentes. Hemos abierto este espacio para tratar de responder a todas las miles y miles de preguntas que hay en un tema que definitivamente apenas comienza y que nuestro papel como medio de comunicación del Estado es hacer una televisión útil, y esto es ponernos al servicio de los costarricenses, y de eso se trata. Quiero agradecerte, Francisco, por haberme acompañado nuevamente, y Ronald, y esperamos haber dado el mejor servicio para un pueblo que queremos y amamos. Seguimos a la orden y cuando nos quieran invitar. Muchas gracias a los dos. Que Dios bendiga sus hogares. Este país lo construimos entre todos.